Doy la bienvenida al investigador de Eternal Data y cofundador de la Policía Cibernética de la Policía Federal, Eduardo Cepeda. Eduardo, bienvenido. Pues preguntarte para arrancar con la conversación, ¿qué tan expuestos estamos a los ciberdelitos, teniendo en cuenta que el 78% de la población usa plataformas digitales? Bienvenido, adelante. Muy buenas tardes, Gabriel, y a todo tu auditorio. Fíjate que lamentablemente el uso de las redes sociales no siempre es el correcto. Las personas no siempre saben utilizar de manera correcta todos los mecanismos de seguridad que nos brindan y proporcionan las propias plataformas. Yo te digo, actualmente las redes sociales tienen muchos mecanismos que permiten ser amigables y utilizar métodos muy seguros para evitar posibles, ya sea ataques, robo de identidad, robo de información, modificación de información, entre otros. El gran problema, o muchas veces ocurre, que los usuarios son los que no están configurando de manera correcta sus dispositivos o sus aplicativos. Es decir, traduzco entonces que verdaderamente nos estamos exponiendo a nosotros mismos, Eduardo. Efectivamente, ¿no? Y mucho ocurre con... seamos claros y seamos honestos. Las redes sociales fueron inventadas para tener contacto en común en diversas partes del mundo, ¿ok? Actualmente se utilizan muchas veces para cuestiones banales, y es padrísimo pasar el tiempo en Facebook y diciendo, oh, miren, saludos desde Montreal y la foto, ¿ok? Pero realmente hay que saber cómo lo publicamos, a quién lo publicamos y cómo configuramos nuestra aplicación. Se tuvo conocimiento de bandas delictivas, de delincuencia organizada, que utilizaban redes sociales para ver qué publicaban los jóvenes, y ya después que tenían identificada una casa o dos casas, vehículos, viajes, plusvalía, economía, bueno, pues ya lo que hacían era secuestrar. ¿Sí? Se debe de tener muchísimo cuidado con cómo se aplican. Bueno, y me imagino, le estás como que poniendo en menú a futuro, bueno, a delincuentes, lo que como a ver qué quieren, ¿no? A ver, aquí tengo un carro del año, tengo esta televisión en mi casa, es una más, o sea, casi como en menú. ¿Cuáles son actualmente? Y me gustaría preguntarte, ¿cómo surge? Es decir, de pronto la policía se tiene que ir, sí, de esta imagen que tenemos del policía que va y persigue físicamente al delincuente. ¿Cómo surge esto de que ahora tiene que haber una ciberpolicía, Eduardo? De hecho, te estoy hablando de los años 90. Al final de los 90 ya en México existían los proyectos de la creación de policías cibernéticas. A partir del año 2000 se crea la policía cibernética, se llamó Unidad de Policía Cibernética y Delitos contra Menores. Fue creada en el área de inteligencia para la Policía Federal Preventiva en ese entonces. Interesante. Perdón. ¿Por qué se crea? Bueno, por delitos. Lo que nosotros siempre decíamos es la analogía. Así como viaja la gente en las carreteras, hay patrullas. Bueno, también en la megacarretera de la información, que es el Internet, debe de haber vigilantes. ¿Por qué? Porque también hay gente muy inteligente haciendo delitos y fechorías con la tecnología. Ya. Oye, Eduardo, preguntarte, ahora estamos viendo una amplia gama de ciberdelitos y me parece que cada vez estamos viendo alguno más, sobre todo argumentos y diversas maneras en que se está delinquiendo. ¿Qué tan rápido va la delincuencia? ¿Qué tan rápido se está adaptando para estar cometiendo los ciberdelitos? Lamentablemente va más rápido la delincuencia en aprender, en conocer, en saber utilizar las tecnologías que los propios usuarios. ¿Sí? Tal cual, redes sociales son utilizadas, mecanismos de comunicación, aplicativos para mensajerías, ya los utiliza la delincuencia y se está protegiendo para evitar que los detecten.
Oye, me llama mucho la atención porque, vaya, si de pronto hablamos de que un estado de fuerza tiene que haber 2,000, 3,000 efectivos para un evento y poder brindar seguridad, pues aquí de qué estamos hablando para poder darnos abasto, teniendo en cuenta la cantidad de usuarios que puedan estar en este momento, en este preciso momento, intercambiando información con esta ciberdelincuencia, que una puede estar más organizada que otra, ¿no, Eduardo? Efectivamente, de hecho, haces unas preguntas muy ciertas y muy reales. ¿Cuál es el estado de fuerza de los ciberpolicías de México? Te comento que ya actualmente cada estado tiene su propia unidad de policía cibernética o nombre parecido. Ajá. Unas pertenecen a la Fiscalía, otras pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública, pero todos los estados ya tienen una. ¿Cuántos policías son? Depende, ¿sí? Unas son 5 elementos, otras son 15, otras son 50. Y como el caso de la Guardia Nacional, actualmente hay más de 200 personas que trabajan en la policía científica, tan solo en el área de delitos electrónicos. Ya, hablando de estos ciberdelitos, ¿cuál es actualmente los más comunes que estamos viendo? A mí, insisto, me sorprende mucho que todavía el día de hoy me llegue el correo electrónico en el que supuestamente un tío lejano me dejó una herencia millonaria y bueno, pensar quizás porque estoy informado y estoy en esto, pues me doy cuenta rápidamente que es un engaño. Obviamente no tengo un tío que murió en Ghana o no sé, en alguna región sudafricana, que de pronto así o Nigeria, o que traen así algunos argumentos, pero ¿qué tan comunes se está dando esto y cuáles son los más comunes? Lamentablemente esa estafa nigeriana, fraude nigeriano como le llaman, sigue aplicando. Actualmente en el mundo se siguen haciendo pasar por personas y piden dinero al final de cuentas. Te vas a ganar tú $1, 10 millones de dólares, pero tienes que dar dinero para verificar que tus documentos sean originales, que tu pasaporte sea el original. Y tuvimos casos, y todavía existen casos, donde las pérdidas son a veces hasta de millones. Tomando el punto de cuáles son los más comunes, ahorita lamentablemente sigue siendo el fraude en personas, en compra-venta de mercados reales, se ha disminuido en portales de compra y venta, pero lamentablemente también están, con esto de la pandemia, los delincuentes se pusieron muy hábiles y hay mucho más que desde home office también ocupaban el tiempo para hacer delitos. Y bueno, ellos les estaban pegando mucho a las empresas, de los delitos más comunes. Oye, he visto estos que, bueno, de alguna manera, y no estoy menoscabando los impactos que puedan tener a las víctimas, un fraude, pero pues de alguna manera esto se puede resarcir hasta cierto punto, insisto, no lo quiero minimizar, pero ya cuando vemos casos de ciberacoso, esos que de pronto causan una desestabilidad emocional durísima y fuerte, inclusive hasta personas desaparecidas, Eduardo. Personas desaparecidas o que lamentablemente se quitan la vida porque no aguantan el ciberbullying. ¿Sí? Eso es un gran problema que está creciendo. En la actualidad nosotros nos aventábamos un papelito, bueno, en la actualidad ya están redes sociales y utilizando una de sus ventajas que mucha gente cree que es el anonimato, pero pues casi todo es rastreable en internet. Sí, eso es interesante. Otro delito que me gustaría comentar y que ya también lo leemos con más cotidianidad y quizás es mucho más especializado, es de pronto secuestro de información que de pronto sufren empresas y empresas que deberían de tener un mecanismo de seguridad informativo, pero ya estamos viendo, o gobiernos también, gobiernos que han sido víctimas de secuestro de información, que ya estamos hablando de, me imagino, una delincuencia mucho más organizada y mucho más preparada, ¿no? Tienes razón, Gabriel. Desde hace unos años, ya tiene varios años, se viene detectando ransomware, que es software especializado para la encripción de datos y secuestro de información. Es decir, te llega un malware, ¿sí?
como un virus, para que me entienda la audiencia, un virus maligno, y empieza a encriptar toda la información de la computadora. Y le pone password a todo. Y dice, hasta que no me pagues el rescate, no te voy a liberar la información. Lo peor que pueden hacer las personas que caen con este tipo de eventos es pagar el rescate, porque los delincuentes entonces cada 6 meses o cada año van a hacer la misma práctica. Como comenzabas hace unos minutos, lamentablemente en México no existe la cultura de prevención o el presupuesto para prevención. Todo mundo debe saber que para sus dispositivos electrónicos debe de tener un firewall, debe de tener un antivirus, deben de tener un anti-spyware. Y lo mejor aún es que esté bien configurado. Las empresas, como dices tú, grandes empresas o grandes gobiernos deben de tener el personal capacitado que permita realizar las actividades de seguridad, la infraestructura de seguridad, y el presupuesto. Es muy importante que lo entienda la ciudadanía. En Eternal Data nos llegan muchísimos casos para poder descifrar la información o recuperación de información, ¿sí? Y les decimos que lamentablemente los ciberdelitos cuestan el 3 o 4 o 5 veces resarcirlo a la inversión que pones para evitar que eso pase. Es decir, el poder recuperar la información me sale 3 o 4 veces más caro que, no sé, un antivirus, No. ¿así? Sí, efectivamente, sí. Que un antivirus, un anti-spyware, saberlo configurar y tener la persona que lo va a hacer. Bueno, pues muy interesante. Ya para cerrar, una recomendación, la recomendación que nos puedas dar a nuestra audiencia que nos está viendo, además de esta que acabas de comentar, para tener pues una interacción segura, teniendo en cuenta que pues, estamos metidos todo el día en las plataformas. Gabriel, una de las recomendaciones para todo el auditorio es que platiquen de ciberseguridad. Hay muchísimas personas que no saben qué es un antivirus, no saben lo que es el factor de doble autenticidad que deben de llevar todos los dispositivos, todas las aplicativos digitales, redes sociales y demás. Que platiquen de las consecuencias que ocurre cuando te secuestran la información, cuando te la borran, o cuando la comparten de más. Es eso, la gente, hay mucha que no sabe, y entre los que sepamos, platiquemos, vamos a hacer una cadenita de ciberseguridad y ciberconciencia. Ya, sí, le vamos a cerrar, obviamente, le vamos a cerrar la puerta a los ciberdelincuentes. Muchísimas gracias, Eduardo Cepeda, investigador en Eternal Data y cofundador de la Policía Cibernética de la Policía Federal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, saludos, buena tarde.